Bendiciones, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día especial como todos los días. Hoy es el día que ha hecho el Señor para nosotros, para sus hijos, para que al despertarnos podamos abrir nuestros ojos y con convicción y seguridad y llenos de amor permanente podamos decir: gloria a Dios que me acosté, dormí y me desperté porque su merced me había cuidado. El Dios de nosotros nos cuida. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy es un tiempo especial para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aunque el mundo se convulsiona por todas partes, recuerda esta frase: el gozo del Señor es tu fuerza. Y no olvides que no hay arma forjada contra ti que prospere. El Señor lo ha dicho, que el que conspira contra ti, que eres parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, el que conspira contra los hijos del Señor, dice que lo hará sin el apoyo del Señor. Y que el que conspira contra nosotros, delante de nosotros, caerá. En esta hora quiero tener una meditación de la palabra del Señor. He titulado este pensamiento: antesala a la victoria, o pasos de dolor que tuvo que tener nuestro Señor Jesucristo para que nosotros hoy, en este siglo XXI, en esta era postmoderna, podamos tener esa certeza, esa convicción de ser llamados los hijos de Dios. Acordarnos, como siempre, el consumado es cuando ya Él pagó todo por nosotros. Recuerde que nosotros, los seres humanos, antes de conocer a Cristo, de reconocer y aceptar a Cristo como Salvador, estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos por nuestra iniquidad, porque no teníamos un perdón real o verdadero. Pero en el momento que uno reconoce y acepta a Jesús como Salvador personal, entonces la Escritura nos llama nuevas criaturas. Nos dice que ahora somos nuevas criaturas. La Escritura ahora nos dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y entonces el Señor es bueno y misericordioso y nos viene recordando a nosotros ese hecho real de que a Dios se le debe dar toda gloria, toda honra, toda adoración, toda la alabanza, que seamos siempre agradecidos, que oremos sin cesar, que cuando nos sintamos tristes, abatidos, quizás angustiados, hagamos una mirada a la cruz del Calvario y hagamos una mirada por las calles de Jerusalén, la experiencia que se tuvo hace más de 20 siglos ya, y entonces tomaremos fuerzas al sentir el dolor, la angustia, el maltrato tan cruel que el Señor Jesucristo tuvo que vivir para que tú y yo y todo creyente en el mundo entero sea conocido o llamado Hijo de Dios. Entonces hay una antesala para el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que vemos está la palabra de Dios, y tomo como fundamento el Evangelio de San Marcos. Si me puede acompañar a San Marcos, capítulo número 14. Y allí las Escrituras nos muestran cositas que pasaron antes de llegar al tiempo final, al clímax del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Evangelio de San Marcos capítulo 14 y en el Evangelio de San Mateo capítulo 16, lo primero que se ve es que hay un complot para tomar a Jesús, un complot para acabar con Jesús. El enemigo siempre va a ser enemigo, a veces de frente o a veces asolapado, y tramará complot contra la casa del Señor, tramará complot contra los hombres de Dios, puede tramar un complot contra ti, contra mí, pero recuerda, ya el que ganó, ganó y nos dio la victoria. Entonces ese complot sucede cuando se está llevando a cabo la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, primer paso, un complot, fiesta de los panes sin levadura. Después, la Escritura nos habla de que Jesús es ungido por una mujer. Dice que estaban en la casa de Simón el leproso y que una mujer rompe un perfume fino, un perfume caro de alabastro y unge al Señor, unge sus pies. También dice que allí uno de los que servían a Jesús o con Jesús como que no le gusta el tema y dice: no, ese perfume se ha podido vender, coger más dinero porque se necesita para los pobres. Y entonces la Escritura nos dice que él estaba de verdad disgustado, era porque él era el tesorero
y él guardaba el dinero, pero él era ladrón, él sustraía dinero de la bolsa. Entonces a él le convenía que hubieran más entradas. ¿Cómo sería si Jesús estuviera en la actualidad? Lo juzgarían por un siervo que él había escogido y que no servía, ¿cierto? Hoy en día se acusa a veces gente por un funcionario X que hace una cosa indebida, pero el que manda ni siquiera tenía idea de lo que hacía esa persona. En este caso Jesús, obviamente, él todo lo sabe. Y entonces este hombre dice, no, pero él sirve para ayudar a los pobres. Y mire que ahí aparece una frase que quiero que la tenga en cuenta. Recuerde que estoy trabajando sobre Mateo 26 y sobre Marcos 14. Y el Señor dice una frase contundente y dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Qué quiere decir? Que siempre habrá pobres, siempre habrá personas con necesidades. Ahora, la cuestión está en si uno quiere ser pobre o no ser pobre. En el caso de uno, yo le pido al Señor, yo no quiero ser pobre ni que mi familia sea pobre. Y nosotros confiamos en las santas y eternas promesas de Dios para nuestra bendición en todas las áreas de nuestra vida. Y nos esforzamos de acuerdo a la capacidad que tenemos o a la preparación en la cual nos hemos esforzado. Pero recuerde esto, amado que me ves o me escuchas, que a los pobres siempre los tendremos con nosotros. Que tú y yo seamos de nosotros y no de los pobres. Uno puede nacer en una condición de escasez, de pobreza, pero al esforzado y al valiente, al que se esfuerza por llegar a algo más, Dios lo va ascendiendo, porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, llueve sobre justos e injustos. En fin, Dios es un Dios de misericordia. Entonces, ese que decía que la plata debería usarse para otra cosa es Judas Iscariote. Después vemos el tema de la cena del Señor. Dice que el Señor prepara la cena y entonces es donde donde dice que el pan, símbolo del cuerpo del Señor, dice que este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Todas las veces que hicieres esto, lo hicieran en memoria de Él. También habla de la copa, dice que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es vertida, derramada. Y en fin, estos pasos están sucediendo antes de que se llegue al clímax de lo que el Señor tuvo que pagar. Después de eso, el Señor habla de que si se hiere al pastor, las ovejas se dispersarán. Y allí aparece el discípulo y el apóstol Pablo, y Pedro aparece y entonces él era como flemático, como sanguíneo, y dice, no, que aunque todos te nieguen, aunque todos salgan corriendo, yo no te voy a dejar a ti. Y entonces Pedro hace una aseveración fuerte de fe, impulsivo, yo lo puedo hacer. Y a veces a nosotros como hijos de Dios nos pasan cosas similares. A veces estamos como con un arrebato de una fe especial y a veces podemos soltar una palabra X, impulsados quizás, pero de pronto no sea la palabra y mucha gente nos cae encima, o le cae encima a un hombre que soltó una palabra, estaba efusivo y creyó que tenía ese don de fe moviéndose en el momento y no se le da. En este caso nos enseña la Biblia que Pedro, el apóstol, él dice, no, yo no te negaré, voy contigo hasta la muerte. Pero entonces es cuando el Señor le dice que, Pedro, te voy a decir algo, antes de que el gallo cante, tú me negarás a mí 3 veces. Tremendo, Dios todo lo sabe. Le pido al Señor que nosotros como creyentes obviamente cuidemos nuestra lengua. Seamos prudentes en aseveraciones que hacemos, aunque son de fe, pero seamos prudentes, porque a veces decimos alguna cosa y hay más de una persona que está pendiente de nosotros, y si las cosas no se dan, se nos vienen o se le vienen al hombre de Dios o a la mujer de Dios con todo, para desacreditarlo, para decirle que ese hombre no es de Dios o esa mujer no es de Dios, porque tuvo un arrebato de fe, y obviamente la soberanía es de nuestro Dios. Y Dios está en el trono y nosotros no. Él está en los cielos y nosotros estamos aquí en la tierra. Después viene el hecho de que el Señor tiene que aceptar una realidad,
porque es innegable. Si Él quiere salvar la humanidad, tiene que cumplir un proceso. Es innegable. Uno tiene procesos para lograr objetivos. Si usted tiene un objetivo X o Y en la vida, tendrá que cumplir unos procesos. Si usted quiere ser un eminente profesional, ejemplo, tiene que cumplir unos parámetros, cumplir unas normas, estudio, esfuerzo, trasnochos, trabajos, en fin. Y llegar a eso. Le cuesta llegar a eso, pero lo va a lograr. Jesús llegaba al momento que tenía que enfrentar esa realidad para cumplir el propósito del Padre. Para que se cumpliera, por ejemplo, aquel Juan 3:16, cuando dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cómo se iba a cumplir eso? Tendría que suceder algo para cumplir eso. Tendría que suceder algo que fue profetizado a la primera mujer. ¿Se acuerdan de la pareja Adán y Eva? Y a esa mujer Eva, Dios le dio la primera profecía, cuando le dijo que después de que la serpiente le engaña, el enemigo le engaña, el Señor le dice: te voy a prometer algo, de tu simiente van a ser alguien que le va a aplastar la cabeza a la serpiente, al diablo, al enemigo, al tentador, al maligno. Y esa simiente le va a herir en la cabeza y él le herirá en el calcañal. Y todas las profecías van cumpliéndose hasta llegar a Cristo. Cristo es el cumplimiento de la profecía, tanta profecía que se dio sobre este tema del Señor Jesús, que es el único Salvador, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Me acuerdo cuando el profeta Isaías 7:14 dice que Dios mismo nos daría señal y que una virgen concebería y daría a luz un hijo y que se llamaría su nombre Emanuel, que traduce Dios con nosotros. Y entonces llega el momento para el cumplimiento de esa profecía. Para que se cumpliera eso, había que suceder casos. Tengo una frase: con Dios no hay atajos. Con Dios hay propósitos y hay cumplimientos paso a paso. Y el Señor tenía que cumplirlos. Pero Él ya le había dicho a Pedro, antes de llegar a ese lugar de Getsemaní, que Pedro le iba a negar 3 veces. Y cuando usted mira la Escritura, dice que Pedro efectivamente al Señor le niega 3 veces. A veces nosotros, por A o B motivo, negamos al Señor. A veces por A o B motivo nos desalineamos de la palabra de Dios, se nos olvida lo que nos ha prometido, se nos olvida que fiel es el Dios que prometió. A veces hablamos contrario a la fe, a veces hablamos como gente común y corriente, como gente común y silvestre, y se nos olvida que nosotros tenemos un gran beneficio, un regalo, una gracia que nos fue otorgada por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es una puerta que se abre para toda la humanidad, y ese sacrificio hace que aquel o aquella que crea en Jesús, tal como dice la Escritura, sea salvo, reciba beneficios que el mundo no tiene. Pero a veces nosotros negamos tanta promesa de Dios. Y efectivamente Pedro niega 3 veces al Señor. Dice la Escritura que él lloró amargamente. Tremendo. Todo lo que pasa, sucede una cosa, sucede otra. Y todo eso, es un entorno que tiene que mostrarnos a nosotros como que la necesidad de permanecer fieles al Señor para no desmayar. Jesús llega a Getsemaní con promesas, con profecías, la de Pedro, reconociendo que un amigo o alguien que comía con él, Judas, lo traiciona. Y llega a Getsemaní, y en Getsemaní pasan cosas impresionantes. Dice que Getsemaní tipifica una prensa de prensar, apretar el aceite para que el aceite brote con calidad. Y entonces en Getsemaní pasan cosas importantes. Una, el Señor se lleva a sus más cercanos, a Pedro, y dice que 2 hijos de Zebedeo. Y quiero que no olvide esos nombres que son importantes para la gloria de Dios. Jesús,
quiere que nosotros permanezcamos cerca de Él. Siempre hay un grupo que está más cercano a uno cuando uno es ministro del Señor. Hay unas personas que como que están más compenetradas y más decididas a la bendición de lo alto, a reconocer. Y los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan y Pedro están cerca del Señor. Y entonces Él se los lleva, es el círculo más cercano. Él, todos sus apóstoles, pero dice, estos tres, confiaba que ellos estaban listos para la batalla que Él iba a enfrentar. Y entonces llegan a ese Getsemaní. Y Jesús dice, voy a ir allí a orar, pero ustedes apóyenme en oración. Y entonces dice que el Señor va a orar. Dice que la palabra dice que su alma se angustió hasta la muerte, se angustiaba, oró una hora, pero aparece la famosa frase de, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y entonces agrega, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces dice que él va y ora y se devuelve y encuentra a ese equipo de trabajo, aquellos servidores, aquellos compañeros de milicia, no los encuentra en el fragor de la batalla. No los encuentra intercediendo para que el maestro tenga fuerzas de lo que podría pasarle, sino que dice que los halló durmiendo. Entonces les dice, despierten, ayúdenme a velar. No pueden velar conmigo una hora, y vuelve y los deja, y él vuelve y se va, y vuelve y entra a la batalla, esa batalla terrible por la salvación de la humanidad, donde él mismo como ser humano, que recuerde que Jesús es 100% Dios, pero en ese momento también era 100% hombre. Él sabía lo que venía para él. Y entonces dice que vuelve y le dice al Padre, Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y pasan cosas impresionantes porque él se devuelve y dice que halló a su equipo de trabajo. Los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. ¿Cuántas veces a alguien en el ministerio, a alguno en el ministerio, a algún liderazgo, a alguna persona, a algún ministro, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, cuántas veces le ha tocado que tiene que enfrentar una batalla y tiene hermanos cerca que han andado con él, que son cercanos a su equipo de trabajo, a su ministerio, a su familia, y conocen lo más íntimo del trabajo ministerial, de la obra donde están. Y entonces el ministro necesita que intercedan por él, que le ayuden en oración, pero a veces a nosotros como equipo de trabajo nos pasa como a esos tres varones que eran especiales para el Señor. Por eso Él los lleva allí a la prueba máxima y dice que sus ojos estaban cargados de sueño. Tremendo. A veces uno se confía que uno está bien y que uno tiene fuerzas y que uno no va a declinar y que yo soy fulano y que yo estoy orando y que yo he caminado y que yo conozco y que yo sé y que el Señor, pero a veces la carne a uno le falla. Y en este momento obviamente Jesús todavía no había pagado el precio, obviamente se movían todavía en el antiguo pacto, obviamente Jesús no había derramado su preciosa sangre, obviamente el Espíritu Santo de Dios no moraba en cada uno de ellos, como el privilegio que tenemos ahora nosotros, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y allí en Getsemaní el Señor nos enseña muchas cosas. Una de esas es que hay situaciones que son tan difíciles que uno no quisiera pasar por ellas, que uno quisiera que no se dieran. A veces uno como ministro, como parte del cuerpo de Cristo, tiene que sentir dolores terribles por situaciones que suceden. A veces el amigo de uno, el compañero de uno, la familia que era como más cercana, de pronto se acerca a ti y te dice, chao, no sigo contigo. Unos se van amablemente, otros no se van tan amablemente. Uno le duele sus entrañas, le duele su corazón, pero uno se fortalece porque Jesús pagó un precio más fuerte para que el hombre y la mujer de Dios puedan estar en un ministerio.
Pero tú que eres una ovejita, tú que eres alguien que trabaja y ayuda en la iglesia, mira lo importante que es orar por el siervo o la sierva o el ministro que el Señor ha colocado en el lugar donde tú te congregas. Y vemos en Getsemaní cómo estos 3 hombres que eran de absoluta confianza no pudieron. El enemigo les mandó adormecimiento de ojos, párpados cerrados. No pudieron, no se sostuvieron. Mira lo que dice la palabra de Dios. Leo el verso 32 literal para que entremos bien en el tema que yo quiero llevarte de cómo es importante depender de Dios, pero siempre anhelar que se haga la voluntad de Dios. Jesús sabía que la voluntad de Dios, del Padre, era que él tenía que pagar el precio. No había vuelta de hoja. Sin embargo, en su carne tenía dolor, su cuerpo sentía el miedo a algo muy grande que venía, porque no ha habido un sacrificio tan duro, tan cruel de maltrato, de humillación, como el que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo para que nosotros seamos salvados. No ha habido otro igual. Y dice el verso 32 del 14 de San Marcos: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. El Señor se entristeció mucho, demasiado. Y uno a veces dice, cuando viene un pensamiento, un sentimiento de tristeza a uno, y uno dice: Señor, fortaléceme. Y entonces hay como esta esperanza: bueno, Jesús se entristeció, yo tengo como un derecho de estar triste, pero también hay que acordarnos que Él ya pagó, porque Él ya fue triste para que nosotros mantengamos una esperanza sólida, una confianza plena que el sacrificio de Él cubrió todas nuestras necesidades. Y dice: y se entristeció hasta la muerte. Dice: quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante se postró en tierra. Oremos sin cesar, iglesia, en este tiempo que estamos viviendo. Nos tocó estar en lo que se conoce como la Semana Santa o la Semana Mayor. Claro que yo aprovecho para decirle a la iglesia del Señor: hermanos, la tradición celebra la Semana Santa, la Semana Mayor. Uno de pronto lo hace casi igual, pero recuerde, las Semanas Santas para nosotros son todas las semanas. Nosotros no podemos estar esperando que la semana X del mes X es la semana en la cual nosotros nos podemos comportar o debemos comportarnos bien y estar más santicos. No. Todos los días de un hijo de Dios deben ser iguales. Siempre en la presencia del Señor, siempre dependiendo del Señor, siempre meditando en la palabra, siempre acordándonos de los consejos y mandatos divinos. Ora sin cesar. Dame gracias en todo. El gozo del Señor es tu fuerza. Por lo demás, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Entonces hay un poco de temas que el Señor pagó por nosotros allí en Getsemaní, y Él estaba sufriendo una situación difícil que le hace ir a arrodillarse, a postrarse en tierra, y es donde ora. Y entonces, como les decía, dice: si es posible, pase de mí esta copa. Hay situaciones que uno no espera. Jesús sí esperaba eso. Me estoy acordando cuando el mismo apóstol Pedro fue pedido por Satanás para ser zarandeado como trigo. Entonces el Señor le dice: Pedro, ven, Satanás te ha pedido para ser zarandeado como trigo, pero yo he orado para que tu fe no falle. Eso es lo que hace el Señor permanentemente por nosotros, los siervos, allí a la diestra del Padre, por su iglesia, por el cuerpo de Cristo, por cada creyente. Él está orando para que nuestra fe no falle. A cualquier momento es posible. El diablo ha pedido a alguien para ser zarandeado como trigo. El diablo ha pedido una denominación para ser zarandeado como trigo, una iglesia. Entonces el Señor, ¿qué está haciendo? Orando para que nuestra fe no falle, porque la fe de nosotros nos da la victoria sobre el enemigo, porque la fe de nosotros nos da la victoria sobre el maligno. El discípulo amado, en 1 de Juan, dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros somos ganadores en Cristo.
El Señor pagó todo. A Él le tocó duro, iglesia amada, varón amado. Y entonces el Señor le dice, si es posible, pase de mí esta copa. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Mas no como yo quiero, sino lo que tú. Hay cosas que a veces uno como cristiano, como hombre de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, quisiera hacerlas y no debe hacerlas. Situaciones que son como la salida más fácil, pero que uno sabe que no es correcto. Y entonces uno no debe hacer ciertas cosas. Uno debe negarse a muchas cosas. En este caso el Señor Jesús no era que estaba haciendo nada que quede horrible, pero Él sí estaba diciendo, me va a doler mucho, va a ser terrible. Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Dice verso 37 de Mateo 14, vino luego y los halló durmiendo. Lo que les decía, el equipo más cercano, ese líder, ese diácono, ese pastor que te ayuda, esa pastora que te ayuda, la gente que te ayuda, y tú tienes una necesidad y has hablado con la gente, pero la gente se puso a dormir. Yo pensaba, no creo que haya sido de voluntad propia. Allá Jesús, Él es Jesús, pues mira a ver cómo arregla su problema. Nosotros vamos a dormir aquí porque estamos con sueño. No, yo creo que ellos anhelaban orar, deseaban orar. Pero hay un enemigo que estorba al hombre o a la mujer de Dios para que no cumpla el propósito que Dios le ha determinado o nos ha determinado a cada uno de nosotros. Pero reitero, ellos todavía no tenían los beneficios que nosotros tenemos. Ellos, esos 3 hombres, ese círculo cercano del Señor, no tenían esos beneficios. La sangre todavía no había sido derramada. Todavía Jesús en la cruz no había dicho consumado es. Todavía Él no había sido sepultado y no se había levantado. Todavía no había sido establecido ese nuevo pacto. Entonces anímate, hermano. Sí, eran hombres cercanos al Señor, le veían face to face, pero le digo algo, no tenían los beneficios que tenemos nosotros. Porque en este momento Jesús está en nosotros, nos prometió, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, todos los días. No hay día que Jesús no esté. Pero es que hoy me siento triste, es que hoy me siento solo, es que hoy me siento sola, es que puede que sientas lo que sientas, pero la gran realidad es que el Señor Jesucristo está con nosotros, es que su Santo Espíritu mora en nosotros. Dice el verso 38 que Jesús les dijo, les reiteró, mire, no solo una vez, sino otra vez, velad y orad para que no entréis en tentación. Velen y oren para que no entren en tentación. Algo que nos ha costado a nosotros ahora la iglesia del Señor. Cuando hablo de la iglesia del Señor, hablo de la iglesia en el mundo entero, es orar y velar para no entrar en tentación. La iglesia ahora, hermano, nosotros estamos muy cerquita al mundo. Somos demasiado amigos del mundo. Y hacemos casi las mismas actividades o normales que hace el mundo. Obviamente con otro trasfondo. Pero estamos demasiado cerca al mundo. Y, por ejemplo, Santiago, capítulo 4, verso 4, habla de almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y entonces uno piensa, uy, Dios mío, pero ahora el mundo es tan bonito, nos ofrece tantas cosas, deleites, viajes, descansos. Llegó el fin de semana, hay que descansar. Llegaron las vacaciones, hay que viajar. Y todo eso es sano, entre comillas, pero también nos aparta mucho del amor de Dios, de lo que Cristo pagó para que nosotros tengamos beneficios. Velen y oren para que no entren en tentación. Mire cómo dice, porque el espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu del creyente está dispuesto para hacer las cosas que el Señor nos manda a hacer. Pero dice, pero la carne es débil. La carne es enemiga de las cosas de Dios. En este momento estos hombres estaban durmiendo
cuando deberían estar en el fragor de la batalla, cuando deberían estar, Señor, fortalece a Jesús, dale fuerzas, fortalécelo, anímalo, quita todo miedo, si hay dudas, si hay tristeza, si hay angustia en él. No, ellos se pusieron fue a dormir. Entonces dice el verso 38, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles eran las mismas palabras? Y oró que si fuera posible pasase él aquella copa, pero obviamente hágase tu voluntad. Dijo las mismas palabras. En el verso 40 dice, al volver otra vez los halló durmiendo. Mire que el Señor les acababa de decir, hermano, hermana querida, los espero temprano. Hermano, hermana querida, esta semana nos toca madrugar una hora antes de salir a trabajar para que oremos una hora por este tema, por este otro tema, por la inquietud que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón, a veces como ministros o a veces a alguien, a un visionario, a un profeta de la iglesia, a alguien. Y entonces el cuerpo cercano dice, sí, listo. Y después, ¿qué pasó? Ay, se me olvidó. Ay, no me acordé. Ay, es que fulanito, es que... Y no cumplimos el cometido. Mire que esto nos enseña. Por eso el apóstol Pablo dice en una ocasión, aquel que cree estar firme, mire que no se caiga. Porque a veces estamos creyendo, no, yo todo bien. Y por la misericordia del Señor de verdad, nosotros todo bien. Y por la gracia del Señor de verdad, nosotros todo bien. Porque no es por nuestras propias fuerzas. No es por nuestro gran esfuerzo y capacidad, no. Es por la gracia y la grandeza de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, al verso 40 dice, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Debe ser terrible, yo digo, Señor, que su merced nos encomienda una cosa con prioridad. O en el equipo de trabajo hay una cosa con prioridad y no la hacemos. Y nos coge el sueño y nuestros ojos, los párpados se cierran y queremos abrirlos, pero como que hay algo que... Pero entonces acuérdese de la Escritura cuando Pablo escribe, no le deis lugar al diablo. Reitero, esos tres hombres eran el círculo cercano del Señor, los lleva a esa misión especial. Le fallaron. Después usted verá, Pedro le niega 3 veces, como el Señor le había profetizado. Todo esto hacía una recopilación al principio del sermón, de la conferencia, como usted lo llama. Y tal como el Señor lo dijo, se cumplió. Entonces nosotros tenemos que mirar que hay tiempo en que no debemos estar durmiendo. Que hay tiempo en que no debemos darle lugar al enemigo. Este momento que estamos viviendo en el mundo entero de la famosa pandemia nos insta a nosotros estar más despiertos que antes, más dispuestos que antes, más atentos que antes, decididos a no dar nuestro brazo a torcer, decididos a recordar tantas y santas y poderosas promesas que la Escritura tiene para el cuerpo de Cristo, para nosotros, los hijos de Dios. Recordar ese pasaje tan pequeño pero tan potente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te quiero motivar que en esto que se conoce como la Semana Mayor, como la Semana Santa, primero te reitero, todas las semanas de un creyente verdadero tienen que ser santas. Porque si tú crees de esto, que esta es la Semana Santa, estás joche. Porque por época Jesús no se sabe si murió exactamente en este mes que se celebra. Pero lo que sí sabemos es que un santo debe ser santo todos los días. Pero recuerde, nuestra santidad no es por nuestro comportamiento. Nuestra santidad es porque dependemos absoluta y totalmente del sacrificio que Cristo Jesús de Nazaret hizo en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados de todos los seres humanos. Y que nosotros, por su gloria y grandeza, hemos creído en Él. Y entonces dice que el verso 41 vino la tercera vez y les dijo dormid. O sea, no hicieron lo que tenían que hacer. Bueno, pues duerman ya ahora sí y descansad. Dice, basta la hora, ha venido.
y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Me acuerdo que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A nosotros, como cuerpo de Cristo, sabemos que todo tiene su tiempo. Estamos a puertas de celebrar la Semana Mayor, ya mucha gente está en asuntos. Antes se llamaba la Semana de Pasión, pero era la pasión por disfrutar los deleites temporales de la carne, los ofrecimientos del mundo. Esta semana obligatoriamente a la gente le toca estar la mayoría en su casa. Nada que ver, ahí en su casa. Y me hacía recordar cuando yo era niño, que llegaba a lo que se conoce como la Semana Santa, y mis padres, por tradición, uno no podía jugar, no podía gritar, uno de niño ahí quietico, no barrían, escasamente cocinaban, ni siquiera se bañaban. Y había un respeto, aunque religioso, pero había respeto. Pero en la actualidad todo eso se acabó. Pero reitero, los días santos para nosotros, los creyentes, deben ser todos los días. Te quiero motivar a algo. Si tú estás cerca a un ministerio, a un equipo de trabajo, ora mucho por ese ministerio, ora mucho por ese equipo de trabajo. No lo menosprecies. No pienses que tú a lo mejor sabes o eres más que él o que ella o que ellos, porque Dios levanta al que levanta. Y te quiero motivar a que cuando haya un compromiso de intercesión, de oración en tu iglesia, y tú digas que sí, esfuérzate para cumplirlo. Y a lo mejor tú que me escuchas por primera vez, que te parece el discurso o la conferencia rara, dice, pero este hombre, ¿por qué habla así? Simplemente te quiero decir que si tú realmente no le has dado el corazón a Jesús, estás en un peligro inminente. Uno de los conceptos de salvación es librar a alguien de un peligro inminente, porque el día y la hora de la muerte nosotros no la sabemos. El día y la hora en que nosotros vamos a fallecer, nosotros no lo sabemos. Jesús sabía que Él se iba a enfrentar a algo, para eso vino a la tierra. Pero el día y la hora de la muerte nosotros no lo sabemos. ¿Y por qué te hablo de un peligro inminente? Porque todo hombre y mujer, por buena gente que sea, escúchenme, esto es radical, no pelee conmigo, mire la Biblia, o crees en este libro o no crees, todo es respetable. Pero la Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero dice que el que no cree en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Que el que cree en el Hijo de Dios es salvo, pero el que no cree en el Hijo de Dios es condenado. Y yo te quiero hacer una invitación. Si tú llegó la transmisión a ti, apareció una publicación ahí en el Face donde estabas, te llegó un mensaje de algún amigo y oíste el mensaje, no es por casualidad, porque Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy te quiero invitar ahí donde estás, que repitas conmigo una sencilla oración. Siempre te recuerdo que Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones, ambos malos, porque uno a veces predica y dice que el buen ladrón no, todos ellos los dos eran malos, pagaban lo que estaban haciendo, pero uno tuvo un vislumbre, uno tuvo algo de cordura, de lógica, y dijo, yo estoy pagando lo que merezco, pero este no ha hecho nada malo. Entonces fue cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y vino la respuesta, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué necesitó ese ladrón para ser limpio de toda su maldad? Reconocer a Jesucristo. No sé cuál es la condición que uno tenga, unos menos, otros más, pero sin Cristo estamos alejados de Dios. ¿Quieres repetir conmigo esta sencilla oración? Di conmigo, bendito Dios, hoy yo reconozco que soy pecador y que yo he pecado contra el cielo y contra ti. Señor Jesucristo, hoy te invito a que entres a mi corazón y perdones mis pecados. Lléname de tu Santo Espíritu y enséñame a vivir
la vida conforme tú lo deseas. Si hiciste esta oración, te recuerdo, en verdad has pasado de muerte a vida. Busca un lugar, una iglesia donde prediquen la Escritura, la Biblia, donde crean en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, de que de tal manera el Padre amó al mundo que envió a su Hijo, y que su Hijo pagó y ascendió y dejó a su Santo Espíritu para que mentoree la iglesia. Y a ti que eres creyente, a nosotros que somos creyentes, pidámosle al Señor de corazón que nosotros mantengamos con nuestros ojos despiertos, que hay tiempo de dormir, pero hay tiempo de no dormir, que hay tiempo de descansar, pero hay tiempo de esforzarse, y que este tiempo que estamos viviendo, que está indicando que todo está cerca, que el Señor viene, nosotros oremos, busquemos el rostro del Señor, meditemos en la palabra. Si el Espíritu te dirige a ti que eres creyente a estar en un ayuno, hazlo. Pero crees solamente que es por la gracia que nosotros entramos a la presencia de Dios. Hoy, en el nombre de Jesús, como Iglesia de Cristo, te bendecimos grandemente. Y quiero hacer una oración especial por los enfermos. Cuando usted ve el sacrificio de Cristo fue terrible. Si no hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿cómo vamos a ver su gloria? Él dijo que ciertamente Él llevó una enfermedad y sufrió nuestra dolencia. Él dijo que por su llaga fuimos curados. Hoy, si tú estás enfermo o enferma, coloca tu mano en la parte afectada en un acto de fe, de contacto. Y yo digo, creyendo en el nombre de Jesús, que por la llaga de Jesucristo, tú que me ves, tú que me estás mirando, eres sanada en el nombre de Jesús. A lo mejor el médico dijo, ya no hay nada que hacer. A lo mejor la persona dijo, solo espera morirse. Pero recuerda, el que levantó de los muertos a Lázaro está vivo. Él está vivo. El que resucitó al hijo de la viuda de Naín, Él está vivo. Él no ha cambiado. Y yo te digo que por las llagas de Cristo eres curado. Muchas bendiciones siempre. Recuerda esto, todas las semanas del creyente deben ser santas. A Dios sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.